Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su canal. El día de hoy hablaremos sobre las enfermedades relacionadas con el metabolismo de las lipoproteínas, también conocidas como dislipidemias. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien, el día de hoy vamos a ver enfermedades relacionadas con el metabolismo de las lipoproteínas, comúnmente conocido como dislipidemias. Para recordar, los lípidos son moléculas hidrofóbicas, tienen una función de reserva, principalmente se almacenan los triglicéridos. También los lípidos son precursores de esteroides, adrenales y gonadales, así como actúan como segundos mensajeros intracelulares. Los lípidos también forman parte de las membranas celulares. Principalmente los lípidos son transportados en vehículos conocidos como lipoproteínas. Si no has visto los videos del canal que tengo relacionados al transporte de lípidos, al final de este video vas a poder encontrar los enlaces para que veas cómo se transportan los lípidos a través de las lipoproteínas. Cuando estas lipoproteínas se ven alteradas, entonces vamos a ocasionar algunas enfermedades relacionadas conocidas como dislipidemias, y aquí tenemos una definición de estas dislipidemias de acuerdo al criterio clínico epidemiológico. Cuando existen alteraciones en la concentración del lípido plasmático, generalmente el colesterol o los triglicéridos, que se asocian a un riesgo para la salud, eso se conoce como dislipidemia. Las dislipidemias a su vez aumentan el riesgo de la aterosclerosis, especialmente de la cardiopatía isquémica. Tienen un riesgo exponencialmente asociados al aumento del colesterol del LDL, inversamente proporcional al nivel plasmático del colesterol HDL. Esto quiere decir que mientras mayor concentración de lipoproteínas LDL tengamos, el mayor riesgo de tener alguna enfermedad de origen cardíaco va a aumentar, y a su vez este riesgo va a disminuir con un aumento en el nivel plasmático de las HDL. Acá tenemos otro ejemplo. Por el triglicérido plasmático, cuando es mayor a 1000 miligramos por decilitro, nos ocasiona un riesgo de tener pancreatitis. Niveles plasmáticos de lípidos y riesgo de aterosclerosis. Acá tenemos los valores deseables, los valores potenciales y el riesgo alto de los lípidos. Cuando hablamos del colesterol total, su valor deseable es menor de los 200 miligramos por decilitro, como vamos a tener un riesgo potencial cuando es de 200 a 239. Vamos a tener un riesgo alto cuando es mayor o igual a 240. Cuando hablamos del colesterol LDL, hablamos de un valor menor a 130 miligramos por decilitro. El potencial va a ser de 130 a 159. Y vamos a tener un riesgo alto cuando el valor va a ser mayor o igual a 160 miligramos por decilitro. El colesterol HDL en mujeres debe ser mayor de 35 miligramos por decilitro, potenciales cuando va de 40 a 45, y un riesgo alto cuando este valor es menor de 40 miligramos por decilitro. En hombres el valor debe ser mayor de 35, un potencial va a ser de 25 a 35, y un riesgo alto va a ser con un valor menor a 25 miligramos por decilitro. Los triglicéridos deben de ser menores de 200 miligramos por decilitro. Vamos a tener un potencial cuando su valor es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Va a ser alto igual cuando es mayor de 200 miligramos por decilitro, y aquí también el riesgo aumenta si tenemos un colesterol HDL menor de 35 miligramos por decilitro. Aquí tenemos la clasificación clínica de las dislipidemias. Tenemos la hipercolesterolemia aislada, cuando el colesterol total es mayor de 200 miligramos por decilitro, con triglicéridos menores de 200 miligramos por decilitro.
tenemos la hipertrigliceridemia aislada, tenemos un colesterol total mayor de 200 miligramos por decilitro con triglicéridos menores de 200 miligramos por decilitro. Tenemos la hiperlipidemia mixta, cuando tenemos un colesterol total mayor de 200 miligramos por decilitro con triglicéridos mayores de 200 miligramos por decilitro. Colesterol HDL bajo aislado, cuando tenemos un colesterol HDL menor de 35 miligramos por decilitro. Acá tenemos una clasificación más reciente que viene de los 1970, que fue hecha por la OMS, y aquí tenemos, de acuerdo a los fenotipos, tenemos la tipo 1, cuando hay un aumento en los kilomicrones, tenemos hipertrigliceridemia. La tipo 2A, cuando hay un aumento en las LDL, tenemos la hipercolesterolemia. La tipo 2B, cuando hay un aumento en las LDL, un aumento en las VLDL, tenemos la hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Tenemos la tipo 3, cuando hay un aumento en las IDL, tenemos la hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Tenemos la tipo 4, cuando hay un aumento en las VLDL, tenemos la hipertrigliceridemia. Tenemos la tipo 5, cuando hay un aumento en los kilomicrones, un aumento en las VLDL, tenemos la hipertrigliceridemia. Los mecanismos patogénicos de manera general de las dislipidemias consisten en que hay una excesiva producción de lipoproteínas, que puede haber una remoción inadecuada de las lipoproteínas, y esto se debe a las siguientes causas. Cuando son de origen primario, estamos hablando de genes. Cuando son de origen secundario, estamos hablando de enfermedades, fármacos, dieta inadecuada, o puede haber dislipidemias mixtas por origen genético o como consecuencia de algunas de estas enfermedades, fármacos o dietas inadecuadas que acabamos de mencionar. Clasificación patogénica de las lipidemias. Las primarias o genéticas tenemos la hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligénica, la hiperlipidemia familiar combinada, la hipertrigliceridemia familiar, la hiporquilomicronemia familiar, el déficit de HDL. Las secundarias tenemos enfermedades como la diabetes, obesidad, hipotiroidismo, nefropatía, colestasis, disglobulinemias, una dieta inadecuada, el alcoholismo, el tabaco, fármacos como las tiazidas, los beta bloqueadores, estrógenos, andrógenos y corticoides. Muy bien, vamos a ver ejemplos de algunas de estas dislipidemias, y empezamos con las hipertrigliceridemias. Empezamos de la hiporquilomicronemia, que ocurre por un defecto primario del metabolismo de kilomicrones o por un aumento de VLDL y saturación de la lipoproteína lipasas. La hiperquilomicronemia son las hipertrigliceridemias más severas. Entre las causas tenemos la hipertrigliceridemia familiar, la hiperlipidemia familiar combinada, una diabetes mellitus descompensada que ocasiona una lipólisis del tejido adiposo, aumento de los acilgrasos que viajan a hígado, aumento de las VLDL, triglicéridos, y esto ocasiona la saturación de la lipoproteína lipasa. También el alcohol y una dieta rica en azúcares simples pueden ocasionar una hiperquilomicronemia. Y tenemos el déficit de la LPL o lipoproteína lipasa. Dislipidemias primarias, vamos a hablar de la hipercolesterolemia familiar. Tenemos que el receptor de las LDL hepático va a estar defectuoso. Tenemos en formas homocigotas con los dos alelos iguales. Tenemos un colesterol mayor de 600 miligramos por decilitro, o heterocigota con un alelo normal y un alelo alterado. Tenemos que el colesterol total es mayor de 300 miligramos por decilitro. Aquí vamos a observar depósitos de colesterol en tendones, articulaciones y arterias principalmente.
Otra causa de la hipertrigliceridemia, pues el déficit de la lipoproteína lipasa, que va a ocasionar el 50% de los casos de hipertrigliceridemia primaria. Sin embargo, en los adultos la mayoría de las hipertrigliceridemias son secundarias debido a la diabetes mellitus. También vamos a ver ahora la hipertrigliceridemia moderada por aumento de VLDL. Esta es una hiperlipidemia familiar combinada porque hay un aumento de colesterol y triglicéridos. Aquí tenemos una desbetalipoproteinemia. Aquí va a haber un defecto en la síntesis de ApoE que va a provocar el inadecuado aclaramiento de los kilomicrones y remanentes de VLDL. Esto puede generar santomas palmares y tuberosos. Quiere decir que la ApoE no se sintetiza de manera adecuada y por lo tanto el receptor que existe en el hígado para reconocer los remanentes de los kilomicrones y los remanentes de las VLDL no las va a reconocer, y esto va a ocasionar un aumento de colesterol y triglicéridos en el plasma porque no pueden ser degradadas estas lipoproteínas. Hipertrigliceridemia secundaria, aquí tenemos diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2. Eso aumenta los triglicéridos e induce un HDL bajo que va a provocar el aumento del intercambio de triglicéridos de VLDL por colesterol de HDL mediado por la lipasa hepática, y hay un mayor aclaramiento o eliminación de las HDL pequeñas. La proteína transferidora de ésteres de colesterol promueve el paso de triglicéridos al LDL, convirtiéndolos en pequeñas y densas. La insuficiencia renal también aumenta los triglicéridos y reduce las HDL. Causa en este no es clara, también puede ser provocado por la resistencia a la insulina y un defecto en la lipólisis de los triglicéridos. Las hipertrigliceridemia secundaria por fármacos, pues ya habíamos hablado de los estrógenos, tiazidas, los beta bloqueadores, inhibidores de proteasa, glucocorticoides, resinas ligadoras de ácidos biliares, antipsicóticos atípicos. Aquí tenemos las hiperlipidemias primarias. Cuando tenemos el efecto de la lipoproteína lipasa, la patología es la hiperkilomicronemia, hay aumento de los kilomicrones y obviamente hay un aumento de los triglicéridos. Cuando tenemos un defecto en el receptor de ApoB y ApoE, hablamos de la hipercolesterolemia familiar, que va a estar en dos formas, la monocigota y la heterocigota. Esto ocasiona un aumento de las LDLs, hay un aumento del colesterol cuando hablamos de la forma monocigota, es decir, los dos alelos alterados. Estamos hablando de un aumento del colesterol mayor de 600 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de la heterocigota, que tenemos un alelo alterado y uno normal, estamos hablando de que el colesterol tiene valores mayores de 300 miligramos por decilitro. Cuando tenemos un defecto en la isoforma ApoE2, vamos a tener una desbetalipoproteinemia familiar. Y aquí vamos a tener también un aumento de las IDL, un aumento del colesterol mayor a 300 miligramos por decilitro. También tenemos un aumento de los triglicéridos mayores a 400 miligramos por decilitro. Cuando tenemos un defecto en la ApoC2, también nos provoca una disbetalipoproteinemia familiar, nada más que aquí vamos a tener un aumento de los kilomicrones y un aumento de los triglicéridos, y esto también nos va a ocasionar una disminución de las HDL y una disminución del colesterol HDL. Cuando hablamos de defectos poligénicos, entonces tenemos hipercolesterolemia poligénica, aumento de las LDL, aumento del colesterol. Hipertrigliceridemia familiar, tenemos aumento de las VLDL, aumento de los triglicéridos. Cuando hablamos de la hiperlipidemia familiar, hay un aumento de las LDL, aumento de las VLDL, aumento del colesterol y aumento de los triglicéridos.
Acá tenemos un resumen de las hiperlipidemias secundarias. Cuando es ocasionada por la obesidad, el colesterol tiene valores iguales o aumenta. Los triglicéridos disminuyen, el colesterol disminuye. Cuando hablamos de la diabetes 2 descompensada, aumentan los triglicéridos, disminuyen las HDL. Cuando hablamos de la insuficiencia renal crónica, el colesterol es igual o mayor, aumentan los triglicéridos, disminuyen las HDL. Cuando hablamos de síndrome nefróticos, aumenta el colesterol, aumenta el triglicérido y disminuye el colesterol HDL. Cuando hablamos de las tiazidas, entonces aumenta el colesterol, aumenta el triglicérido, los valores colesterol HDL son iguales o disminuyen. Cuando hablamos de beta bloqueadores, aumenta los triglicéridos, disminuye el colesterol HDL. Cuando hablamos de los estrógenos, aumentan los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL. Cuando hablamos entonces de progesterona, aumenta el colesterol, disminuye los triglicéridos y disminuye el colesterol HDL. Vamos a ver ahora cómo se origina la aterosclerosis. Normalmente las lipoproteínas LDL se oxidan, son reconocidos los monocitos, ingresan a los capilares a través de los endotelios, se convierten en macrófagos y reconocen a estas LDL oxidadas, se convierten en células esponjosas. Esto a su vez provoca una disfunción endotelial. Si aumenta el tamaño de estas células esponjosas, aumenta el riesgo de trombogenosidad y a su vez aumenta el riesgo de una inflamación vascular. Los macrófagos, como ya habíamos visto, van a reconocer a las LDL oxidadas. Estas LDL se oxidan normalmente por acción de los radicales libres, sobre todo de las especies reactivas del oxígeno. Estas LDL oxidadas son reconocidas por los macrófagos a través del receptor Scavenger o el receptor basurero, que provoca la internalización de estas LDL oxidadas, que no pueden ser degradadas en el interior del macrófago y que los va a originar que estos macrófagos se formen en forma de células esponjosas que van aumentando debido a que siguen consumiendo o internalizando más LDL oxidadas. Evidencia de la oxidación de las LDL: tenemos anticuerpos anti-LDL oxidadas en pacientes con aterosclerosis carotídea severa, hallazgo de LDL oxidada y lipoperóxidos en áreas de la placa teromatosa. Tenemos regresión de la placa con terapia antioxidante en animales, incremento en la susceptibilidad de LDL oxidación en pacientes dislipidémicos. ¿Y de qué depende la oxidación de las LDL? Bueno, va a depender de factores que son propios de la lipoproteína y factores que se encuentran en el medio ambiente. Los factores que dependen de las lipoproteínas va a ser el contenido en ácidos grasos poliinsaturados, debido a que estos ácidos grasos poliinsaturados son los que son más susceptibles a ser oxidados que un ácido graso saturado. Tenemos también el contenido de antioxidantes liposolubles como las vitaminas C o los betacarotenos, el grado de glicosilación y las modificaciones en su estructura. Los factores que dependen del medio va a ser los radicales libres, la presencia de metales como el cobre, el fierro, el selenio, entre otros. También los antioxidantes plasmáticos como las vitaminas C, entre otros, la producción de óxido nítrico y la actividad antioxidante. Muy bien amigos, con esto hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero que te haya gustado y no olvides dejar tu comentario. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campana para que estés al pendiente de los nuevos videos que vamos subiendo al canal. No olvides darle un me gusta y además te invito a que compartas el contenido de este canal. Por tu atención,
Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima.